Una de las primeras encomiendas de los dirigentes del México independiente fue organizar política y administrativamente la nación. No se sabía con precisión por dónde comenzar, por lo que, por medio del Plan de Iguala, se convocó a un miembro de la familia real española a portar la corona de México. Pero España no reconoció la independencia y Agustín de Iturbide fue coronado. Este primer imperio no prosperó y el Congreso Nacional optó por una república. Así, en 1824 se promulgó la Constitución. El general Guadalupe Victoria, anteriormente insurgente, fue el primer presidente de la nación, iniciando las relaciones comerciales con otros países. En medio de las disputas por la sucesión presidencial, Vicente Guerrero toma el cargo y Fernando VII promueve una expedición de reconquista, comenzando ahí una serie de intervenciones extranjeras que amenazaron constantemente la soberanía del territorio mexicano a lo largo del siglo XIX. Me dirijo hacia el Museo de las Intervenciones en Churubusco. Voy a conversar con el historiador Pavel Navarro Valdés acerca de las distintas batallas e intervenciones extranjeras que sucedieron en nuestro país a lo largo del siglo XIX. Pues bueno, Pavel, vine a visitarte aquí al Museo de las Intervenciones con el pretexto de platicar sobre precisamente el siglo XIX y las intervenciones extranjeras. Pero antes quisiera también que nos platicaras un poquito por qué Museo de las Intervenciones en este lugar. El convento de Churubusco es una edificación de los frailes dieguinos desde muy temprano. Desde el siglo XVI se constituyó el convento de Santa María de los Ángeles de Churubusco. Aquí era donde se formaban los novicios dieguinos que servirían para tanto la provincia de Nueva España como para también enviarlos a la evangelización ultramar. De aquí salieron muchos novicios hacia el Japón y hacia las Filipinas. Ah, mira, qué interesante. Hoy es dedicado principalmente a la vocación para el Museo Nacional de las Intervenciones, pero conservando muchos de los aspectos del viejo convento del siglo XVIII. Podemos encontrar todavía pintura mural de la parte franciscana, decoraciones de mosaico de la época dieguina, así como colecciones de arte colonial y virreinal del siglo XVIII. Se encontrarán estos testimonios de este sitio que reúne la historia prehispánica de México, la historia virreinal, pero también estos primeros pasos como nación independiente, en donde las intervenciones jugarán un papel destacado para la historia de México. Y justo aquí tenemos algunas litografías de las batallas que sucedieron aquí en el valle. Una de ellas justo en el lugar que nos encontramos, en Churubusco. El avance en Veracruz es sumamente lento. Scott, nuevo general, avanza muy lentamente hasta la ciudad de Puebla, que ocupa en la primavera de 1847, hasta que decide avanzar ya en el verano hacia el Valle de México para hacer la ocupación de la capital del país. Y es ahí donde invaden y hay una batalla aquí. El ejército estadounidense provenía de la ciudad de Puebla, por lo que las principales fortificaciones se realizan en el oriente. Y se trata de armar una trampa para el ejército norteamericano, colocando la caballería en la zona de Texcoco y en la hacienda de Chapingo. En ese sentido, Scott, que había sido sumamente precavido, lento para el avance, envía a sus exploradores y detecta que entrar directamente por el oriente era caer en una trampa. Encuentra que la forma para evitar las defensas mexicanas es dar un rodeo por el lago de Chalco y salir al sur de la ciudad en una zona mucho más firme, que es lo que es el pueblo de San Agustín de las Cuevas de Tlalpan. De tal manera que las defensas en San Lázaro tienen que ser
cambiadas hacia el sur. A partir del convento de Churubusco se organizaría la defensa del sur de la Ciudad de México. No se pensaba que el Churubusco fuera escenario de batalla. Se había fortificado Coapa, Huipulco, el propio general Santana se había colocado en el pueblo de San Ángel y el general Valencia en Padierna. De ahí, dependiendo de donde fuera el ataque del ejército norteamericano, se moverían las tropas y se mantendría Churubusco y el puente sobre el río Churubusco como la retaguardia. Pensando en eso, quienes se había colocado en Churubusco eran elementos de la Guardia Nacional, no eran miembros del ejército. La Guardia Nacional son batallones formados por civiles que al momento de la invasión se alistan para combatir, para tomar las armas, pero no son miembros propiamente del ejército. Por eso es que aquí en Churubusco combatirá Vicente García Torres, que es un conocido editor del siglo XIX, Manuel Paino también estará aquí en Churubusco, Ignacio Comonfort, que en ese momento era un abogado, también será parte de las defensas. El ejército norteamericano encuentra la manera de transitar de Tlalpan hacia el Ajusco y es ahí donde se enfrenta al cuerpo veterano del ejército dirigido por el general Gabriel Valencia. Las pugnas entre Valencia y Santana hacen que Santana no apoye, por lo tanto lo deja a su suerte y lo más veterano del ejército es derrotado en Padierna y Santana ordena la retirada del sur de la Ciudad de México. El grueso del ejército, dirigido por el general Nicolás Bravo, abandona Huipulco. Santana abandona San Ángel y cruzan hacia la Ciudad de México por el puente Churubusco. En un solo día, los estadounidenses ocuparon desde Padierna, San Ángel, Coyoacán, Churubusco, la península de Metzicalcingo, aquí en Iztapalapa, y hasta Tacubaya, hasta las puertas de lo que era la Ciudad de México. ¿Y de ahí surgen los tratados de Guadalupe? No se logra todavía. El gobierno mexicano todavía se niega a ceder, por lo tanto se rompen las negociaciones. Es cuando el general Scott dice: primero hay que ocupar la ciudad, pero no la voy a ocupar sin antes ocupar Chapultepec. Esa será una de las batallas donde más soldados norteamericanos fallecieron, y después ya sobre la Ciudad de México, y que ondea la bandera norteamericana de las barras y las estrellas en Palacio Nacional. El gobierno federal ha huido, Santana sale del país, el Congreso también sale de la capital y se traslada a Querétaro. No hay con quién negociar y lo que ellos quieren es el tratado. Ya que Santana ha dejado la presidencia, el nuevo presidente interino, Manuel de la Peña, pide la autorización a los gobiernos de los distintos estados de llevar a cabo los tratados de paz y de entablar negociaciones, ya sabiendo que las negociaciones implicaban California y Nuevo México. De que finalmente saldrá el tratado de Guadalupe. Se publica la Constitución de 1857 con un tono marcadamente liberal, que también es desconocido por la Iglesia nuevamente, que reniega la Constitución. Los liberales van más allá en avanzar en este intento de separación Iglesia-Estado, que desencadenará en el desconocimiento de los conservadores de la Constitución, el golpe de Estado del 59 y el estallamiento de la Guerra de Reforma. Una guerra que tras 3 años gana el bando liberal. Benito Juárez ocupa la Ciudad de México y ocupa la presidencia dejada por Ignacio Comonfort. El problema de los conservadores es que por la primera derrota recurren a pedir la ayuda extranjera. Otra vez. Deciden que para apoyar y sostener la monarquía se necesita el apoyo de Francia, y es donde se hacen las negociaciones con Napoleón III de buscar un príncipe europeo que venga a dirigir. Los conservadores buscan y encontrarán a Maximiliano. Aunque el Segundo Imperio no fue la última intervención que tuvo México, por este episodio, como es decimonónico, vamos a cerrar aquí, Pavel. Emprendo mi viaje a la ciudad de Puebla hacia el fuerte de Guadalupe para conocer un poquito más sobre la batalla que se libró por allá. Muchas gracias, Pavel. Nos estamos viendo pronto. Erika, hasta luego.
Así como el exconvento de Churubusco, varios templos y monasterios de distintas órdenes religiosas fueron tomados como cuarteles militares a lo largo del siglo XIX. Tal es el caso de los fuertes de Guadalupe y Loreto en la ciudad de Puebla, donde se tiene registro que se libró la famosa batalla del 5 de mayo contra las tropas francesas. En este recinto conversé con el doctor Raúl Nibón, director de Museos de Puebla, sobre los antecedentes históricos del Fuerte de Guadalupe, así como las distintas transformaciones que tuvo este lugar a lo largo de varios siglos. Este cerro es tan antiguo casi como la fundación de la misma ciudad de Puebla, es decir, desde el siglo XVI se erige aquí arriba una ermita franciscana. Pero en el siglo XVII y en el siglo XVIII cambia, la advocación se le deja a los padres betlemitas, y es precisamente a principios del siglo XIX cuando ya se erige un templo, ya con las dos torres, dedicada a la Virgen de Guadalupe. Leí que se empieza a fortificar. Desde 1810 el fuerte de Loreto fue fortificado primeramente cuando viene el primer levantamiento de Hidalgo, aunque en realidad no fue tanto por el levantamiento de Hidalgo, sino fue por la amenaza de una invasión francesa. Posteriormente viene ahora sí el levantamiento de Hidalgo, entonces comienzan las fortificaciones del fuerte de Guadalupe. Cuando viene la segunda intervención francesa y el periodo del segundo imperio mexicano, es cuando viene ahora sí la parte protagónica de este espacio. Y tienes algunas piezas aquí que nos hablan de esa etapa, ¿verdad? Sí, claro que sí. José María Gutiérrez de Estrada, en el año de 1840, es decir, antes de la intervención americana, firma lo llamada Carta Monárquica, es decir, él dice, necesitamos replantear la forma de gobierno, una monarquía, ¿no? Una monarquía que, como veremos más adelante, bueno, pues se materializa, aunque sea por un breve periodo, pero sí se materializa. Estas banderas que vemos aquí representan algunos de los batallones del Ejército de Oriente comandado por Ignacio Zaragoza. Lo interesante del Ejército de Oriente es, uno, que es el primer ejército mexicano, digamos, ya en forma. Es decir, nosotros hemos hablado del ejército mexicano durante la primera parte del México independiente, pero en realidad no era un ejército consolidado. Sí había militares, algunos cuerpos y batallones desde la época de la colonia, pero en realidad no había un ejército mexicano que pueda hacerle frente al invasor. ¿Qué es lo que ocurre cuando viene la guerra de reforma? La guerra de reforma que enfrenta a liberales y conservadores y que termina por tener como triunfadores a los liberales, y con la suspensión de la deuda extranjera. Benito Juárez está observando que también las potencias se empiezan a alinear y Benito Juárez entonces ordena la creación de este Ejército de Oriente. Entonces, ¿de qué nos está hablando? Nos está hablando de una configuración internacional que está observando a México y que ya incluso está amenazando con venir a México. Por eso tan importante el triunfo y lo que sucede aquí el 5 de mayo, ¿no? Claro, la batalla de Puebla representa la unidad de los mexicanos que no pudimos tener durante la intervención americana. Es decir, es el propio gobierno juarista y posteriormente el gobierno porfiriano el que hará de la batalla del 5 de mayo una especie de fecha emblemática que habla del surgimiento de la nación mexicana. Siguiendo con esta dinámica de las intervenciones, Está el Segundo Imperio. el Segundo Imperio, me parece también muy importante mostrarles esta reprografía que habla del ofrecimiento de los llamados notables mexicanos que fueron a ofrecerle a Maximiliano de Habsburgo el trono mexicano. Recordemos que hay dos motores que van caminando a la par, los intereses colonialistas de Napoleón III, pero a la par también tenemos a estos grupos que desde 1840 ya hablaban de monarquía, que unidos con los conservadores derrotados están observando una oportunidad para poder traer a un gobernante extranjero bajo el sistema de gobierno de una monarquía, ¿no? Viene Maximiliano de Habsburgo y viene la instauración de este llamado Segundo Imperio, que irónicamente termina siendo un gobierno muy liberal, muy a la tónica de lo que Benito Juárez vino trabajando, que era afianzar el poder del Estado contra los poderes que atentaban con el poder del Estado, que básicamente era la supremacía del ejército o la supremacía de la iglesia, y Maximiliano, digamos, va muy a la par con esa idea. Y vamos a otro cuadro que justo viene esta siguiente etapa con Porfirio Díaz. Claro, precisamente cerrando la etapa de la segunda intervención francesa, viene una parte de la República restaurada donde Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada ya por fin pueden tratar de establecer las bases de este gobierno liberal que viene con la Constitución de 1857, aunque parte desde Ayutla en 1854, nunca puede ponerse en marcha. ¿Por qué? Porque viene la Revolución de Ayutla, después viene la Guerra de Reforma, después viene la intervención francesa, después viene el Imperio de
Maximiliano. Y es realmente hasta finales de la década de los 60 del siglo XIX que ya por fin podemos tener ahora sí un gobierno liberal que realmente tampoco dura mucho. ¿Por qué? Porque Benito Juárez, después del fusilamiento de Maximiliano, gobierna un periodo, gobierna una parte del segundo periodo. Lerdo de Tejada también gobierna un periodo y rápidamente viene el derrocamiento de Lerdo de Tejada con Porfirio Díaz. Porfirio Díaz para Puebla es muy, muy importante. Cuéntanos por qué. Algunos no lo sabrán porque a veces las grandes historias se quedan con la parte del porfiriato, ¿no? Que además es un periodo emblemático para la historia de México. Pero es Porfirio Díaz el que durante la batalla del 5 de mayo termina por dar el último golpe, atestar el último golpe al ejército francés, al ejército de Lorenzés, que había durante todo el día lanzado ofensivas contra el fuerte de Guadalupe y que de una u otra manera no podía tomar el fuerte. Dicho sea de paso, un error táctico, ¿no?, por parte de Lorenzés. Porfirio Díaz señala que él hubiera podido terminar o arrasar con el ejército francés y es el general Ignacio Zaragoza quien le dice que se contenga y que se detenga, ¿no? Entonces, bueno, eso de inicio es lo que le vale para posteriormente ser llamado el héroe del 2 de abril. Y digo, aquí ya lo vemos mucho más grande, pero en aquel momento era un joven militar. Era un joven militar, ¿no? Ya era general, con mucha misión. Desde aquí podemos estar notando a un Porfirio Díaz que ya estaba perfilándose para ser uno de los principales actores de la historia de México. Y bueno, pues aquí lo podemos observar. Bueno, pues muchas gracias, Raúl, por habernos recibido y habernos contado toda esta historia que está ahí y la van desentrañando ustedes conforme van investigando los documentos. Voy a emprender mi camino hacia el templo de San Francisco Javier porque me enteré que ahí encontraron unos restos óseos, posiblemente de las intervenciones extranjeras. El templo de San Francisco Javier tiene una historia de 270 años y fue utilizado para distintos objetivos. Se construyó en el siglo XVIII como parte de un colegio jesuita y durante el siglo XIX fue hospital, cementerio de enfermos fallecidos por las epidemias de viruela y cólera morbus, penitenciaría, fuerte militar y de nuevo penitenciaría hasta muy entrado el siglo XX. Me dirijo hacia este templo, en donde el arqueólogo Manuel Melgarejo y el equipo de salvamento a cargo de las excavaciones encontraron varios restos óseos con objetos de aquella época. Hola Manu, Hola, ¿cómo Inga. estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Bienvenida. Pues aquí, gracias, vine a visitarte porque leí en un boletín de prensa de Lina que encontraron hace unos meses restos óseos de la intervención francesa. Así es, pues bueno, estamos en un proyecto de salvamento arqueológico en este inmueble tan emblemático para la ciudad, que es el extemplo de San Francisco Javier. Pues van a hacer algunas serie de remodelaciones y por lo tanto tuvimos que intervenir en la acción arqueológica pues para salvaguardar el patrimonio arqueológico que pudiese haber sido afectado. Es un proyecto multidisciplinario, ¿no?, en el que trabajan arqueólogos, antropólogos físicos, artistas, los investigadores del Centro INA Puebla, que nos ha ayudado a entender la importancia y la complejidad de los hallazgos que hemos tenido en este espacio. Hola Liz, platícanos un poco del contexto que hallaron aquí y cómo es que estás trabajando el análisis de estas osamentas. Tienen bastantes elementos desarticulados, por lo que el análisis es diferente al de los entierros primarios. Ahorita estoy en proceso de restauración de los cráneos para terminar de identificar los fragmentos y el estado de conservación. Se está haciendo el análisis de los huesos, se han identificado al menos 10 personas, todos son hombres y que tienen edades similares. De momento no vamos a poder diferenciar el esqueleto de cada uno de los individuos, esos posiblemente sean análisis posteriores. ¿Me podría platicar un poquito acerca del contexto arqueológico y la complejidad de la excavación? Excavamos principalmente 2 pozos de sondeo, debido a que fuimos encontrando entierros, digamos, en posición anatómica, pues esos
esos pozos se fueron extendiendo. Estos que estamos viendo aquí en la mesa se les llama entierros secundarios porque, pues digamos que así se encontraron. Esto es sin un orden, sin articulación de las personas, o sea, más bien era como un depósito. Es complicada la excavación de este tipo de contextos porque tiene más fragilidad y a veces las condiciones eran muy húmedas y eso altera la dureza, la estructura del hueso, ¿no? Todo lo que se va analizando se va anotando como en bases de datos y así nosotros podemos al final, en conjunto con toda la información de la excavación, completarlo, ¿no? Y armar una mejor interpretación de todo lo que encontramos. ¿Y qué otros materiales encontraron? Encontramos materiales bastante interesantes asociados directamente a los entierros, como por ejemplo alfileres. Creemos que pues les ponían algún tipo de imagen religiosa pues a las personas que estaban enterradas aquí en el templo. Encontramos también balas. ¿Y por eso piensan que son de la intervención francesa o apenas están...? Pues apenas estamos como en la determinación de la temporalidad exacta. La verdad pues puede ser que sí, pero aún no tenemos pues la certeza. Esta es tal cual la bala del individuo que la tenía pues bajo el ilíaco izquierdo, aquí dice. Posiblemente plomo. Plomo. Ah, mira, aquí estaba... Sí, es esta. Está increíble. Otro tipo de objetos íntimamente también asociados a este individuo fueron botones. ¿Y de qué material son? Posiblemente porcelana. ¿Esos botones de porcelana te pueden hablar de que era una persona con cierto nivel económico? Sí, es lo que nos han dicho también, pues, por favor, el doctor Jesús Joel de la sección de historia nos ha hecho algunas visitas. Tenemos que forzosamente conocer el contexto social de la época, ¿no? Para saber para qué se utilizaban. Oye, Raimundo, ¿y tienen la oportunidad aquí dentro de este grupo multidisciplinario de trabajar con un artista plástica? Es también una parte pues bastante importante de pues estos proyectos, lo que es el registro gráfico. Vengo aquí a sumarme un poquito a ver qué estás haciendo junto con los arqueólogos. Claro, pues mira, en este caso estoy haciendo una interpretación del entierro 6 en una perspectiva. Y pues aquí lo que estoy marcando son los niveles estratigráficos, lo que pudieran tal vez ser unas catacumbas, ¿no? ¿Y cómo te coordinas con ellos con la información? Selene me mostró el dibujo digital que estaba haciendo con los datos del hallazgo del entierro debajo de una columna. Me comentó cómo se coordina con los arqueólogos para trasladar los registros de los niveles estratigráficos al dibujo, para que la información sea lo más verídica posible a través de un respaldo científico que ella plasma gráficamente. En la arqueología, como en otras disciplinas, el trabajo multidisciplinario es la clave para abordar desde varias perspectivas la investigación de nuestro pasado histórico y sus restos materiales. Pues muchas gracias por habernos invitado a conocer este proyecto especial a partir del salvamento. No, son bienvenidos. Seguiré mi camino para escuchar más historias acerca de la conformación de este México diverso. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.